Yo soy Diana Cecilia Cruz Gaona, estudiante de la especialización de Paz y Desarrollo Territorial. Hoy tenemos un invitado muy especial, Julián David Rubio Cruz, politólogo, especialista en temas de paz y estrategias para la paz. ¿Cómo estás, Julián? ¿Cómo te ha ido? Bien, con ustedes, buenos mal, me ofrecieron tinto. Dime, Diana, ¿qué te puedo servir el día de hoy? Quiero que nos expliques cómo es ese proceso de paz que has visto, los avances, los fallos durante el periodo 2024 de este gobierno. ¿Solo este año o en general durante el gobierno de Petro? El 2024 específicamente. Ok, bueno, en realidad los avances con el acuerdo de paz te refieres para el de La Habana, ¿sí? El de La Habana. Ok. En general, lo que pasa es que los avances durante este gobierno han sido, digamos, muy pocos en la implementación del acuerdo de paz, especialmente porque hay, digamos, un redireccionamiento de la importancia estratégica de la paz y pues de la política de paz. Y cuando uno habla, digamos, de política, no solo habla como de lo institucional, o sea, de lo que está escrito, ¿no? Es decir, del acuerdo de paz como tal, sino también de las acciones, claro, porque las acciones pues también son políticas, ¿no? Entonces, claro, como el gobierno dice, ok, vamos a mirar más bien a lograr una paz general entre todos los grupos que hay y vamos a utilizar más bien, o vamos a hacer un enfoque de paz territorializada, es decir, por territorios, en vez de como una paz nacional con grupos, pues hay entonces un desplazamiento de los esfuerzos desde la implementación del Acuerdo de La Habana hacia más bien conseguir nuevos acuerdos de paz, ¿cierto? Entonces hay un cambio en la visión estratégica y por eso parece que hay, digamos, una falta de cumplimiento del Acuerdo de Paz. Ahora, si bien el Acuerdo de Paz de La Habana se pensó como un acuerdo estructural para darle fin al conflicto, de hecho el nombre es súper largo, es como Paz para la terminación, la no repetición del conflicto, realmente al intentar implementarlo, y no solo, digamos, porque después hubo un gobierno negacionista del conflicto armado que pues, no quiso implementarlo, sino porque pues, estructuralmente tenía unos fallos, o sea, digamos, desde la perspectiva estratégica militar y desde la perspectiva de política pública. El acuerdo tiene, digamos, que repensarse, es decir, como, o sea, si bien uno pensaría que implementar ese acuerdo de paz sirve estructural y transversalmente para implementar la paz, pues hay cosas que repensar. Entre esas, una de las cosas es cómo bajamos ese acuerdo que se hace en cúpulas muy altas, o sea, de una manera muy literal en otro lugar, en otro país, digamos, en el caso fue Cuba, cómo bajamos ese territorio, que es específicamente donde hay una conflictividad y donde más se necesita, por ejemplo, una reforma rural, digamos, una apertura política, donde más se necesita, digamos, un enfoque de género, étnico, ¿sí? Y donde pues más se necesita, digamos, una transformación de las economías ilícitas. ¿Sí? Entonces, es por eso como que el acuerdo de paz no se puede implementar, pero pues también hay otros aspectos que ya son como más endémicos del gobierno, que son características del gobierno, como cuál, pues que no es que precisamente el gobierno de Gustavo Petro pues sea un gobierno pues eficaz planeando y ejecutando, o sea, quizás tiene el discurso que nos hacen creer que ese discurso es igual a voluntad política, pero pues la voluntad política se mira en resultados y los resultados han sido, es como por estos dos lados, porque hay una revisión estratégica, aún aunque existe, digamos, la voluntad de hacer la paz, y por otro lado, pues porque el gobierno no es lo mejor planeando y ejecutando pues una implementación en absolutamente nada. Ahora, concretamente en 2024, te voy a contar más o menos como que se ha avanzado, ¿no?, en cada uno de los puntos del acuerdo de paz con las FARC. Vamos, el acuerdo parte de un análisis académico acerca de cuáles son las causas estructurales del conflicto, pero también pues tiene participación de la sociedad civil y sobre todo de las víctimas para llegar a ese acuerdo. Y el caso es que una de las conclusiones es que pues, el conflicto en Colombia es el resultado, el conflicto armado, el resultado pues, de un problema de acceso a la tierra que de alguna manera, si quieres mirarlo desde una perspectiva marxista, es decir, si yo no tengo tierras, yo no tengo, digamos, los medios de producción y reproducción de mi vida, ¿sí? Y si a ese, digamos, despojo y falta de acceso a la tierra, es decir, a medios para yo comer, para crear mi vida, le sumo que hay una violencia política muy fuerte de que hay unas élites muy consolidadas en las regiones, ¿no? O sea, pensamos en la Colombia de 1950 con esas oligarquías muy claras, ¿no? Incluso en el campo, ¿no? Donde había un patrón que tenía muchas tierras y muchas personas sin tierra. Entonces, como que esas dos condiciones generan conflicto en el campo, que es donde emerge como tal el conflicto armado. Entonces, bajo esa visión, pues las dos cosas en las que se tienen que avanzar es en apertura política y en reforma agraria integral, que son realmente los primeros tres puntos del acuerdo de paz. Sí. El gobierno Petro
hay, digamos, una democratización, que es el punto, si no estoy mal, 2, pero es una apertura que no es institucional. O sea, pongámoslo de este modo. Teníamos un gobierno que, si bien era outsider, ¿sí? Porque pues hay mucha gente que de pronto no lo olvida, pero lo que es el centro democrático y la derecha Uribe es una alternativa a la derecha tradicional, ¿cierto? Realmente Colombia no ha tenido una apertura democrática y no han habido más expresiones. Llega Gustavo Petro, pero llega Gustavo Petro es por unas condiciones que no tienen que ver con el acuerdo de paz, no porque hay un cambio, no hay un cambio estructural en las instituciones, sino es casi que un producto de la casualidad y de la historia. Y la llegada de Gustavo Petro comienza, digamos, a cambiar personas, y por lo tanto parece que hay una apertura institucional, ¿no? Donde personas que están totalmente excluidas de la política aparecen. Por ejemplo, lo que sucede con el director de Restitución de Tierras, que es un indígena, ¿sí? Se me va ahorita el nombre. Entonces, poner a estas personas parece que hay un avance, digamos, en el punto 2 y de apertura política, pero es un avance circunstancial. Apertura democrática. Claro, es un avance circunstancial, no institucional. Ruego Barreras intenta introducir una reforma política, o sea, ya para, digamos, hacer un cambio, digamos, legislativo, institucional en el sentido formal, ¿no? Porque las instituciones son acuerdos no formales, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer silencio en un cementerio es una institución, pero no hay ninguna ley que prohíba hablar en el cementerio, ¿no? Es un acuerdo social. Luego Barreras pasa un intento de reforma política, pero ese intento de reforma política no está, digamos, orientado a una apertura democrática y en cumplir el acuerdo de paz, sino está orientado, pues, es a mejorar la gobernabilidad del gobierno, ¿no? Porque, digamos, está orientado a permitir el transfugismo, es decir, romper la estructura de los partidos para negociar directamente con los congresistas y no con los bloques de partidos, ¿sí? Fracasa. Entonces tenemos, incluso hasta 2024, un avance, digamos, una apertura democrática, pero no de institucionalizar, ¿sí? No porque la estructura política esté cambiando, sino más bien es como algo circunstancial, y tenemos el peligro de que tras acabar este gobierno, pues volvamos a un cierre político y pues un cierre de la apertura democrática. Eso también se ve en el territorio. Si tú vas a los informes de la Defensoría del Pueblo, ellos como ven la apertura democrática en que no maten a los líderes sociales, ¿no? Y pues en eso no se ha mejorado absolutamente nada en los territorios. Por el contrario, han aumentado las masacres, los asesinatos a los líderes políticos y sociales. Claro, no, o sea, tú te puedes expresar desde la comunidad de Bogotá, ¿sí? Te puedes expresar desde, pues bueno, el estatus que te da un partido, porque incluso en partidos alternativos como pues la Colombia Humana, la UP, de todas maneras hay una estructura muy elitizada, claro, y eso no tiene que ver nada con la región de la persona que no está vinculada en un partido y que, digamos, si hace una protesta, el grupo armado de turno pues lo desaparece, ¿no? Listo, Julia, muchas gracias. En cuanto al fin del conflicto o recuperación, que es el punto 4, el tema de las drogas víctimas, ¿cómo podemos revisar qué ha pasado con ese tema? En el gobierno Petro, pues no mucho. Yo creo que, a ver, víctimas, todo ok. Y es todo ok no por Gustavo Petro, no por Iván Duque, de pronto quizás por Santos, pero porque era su obligación, pero es sobre todo por las víctimas, ¿cierto? Y pues porque la JEP, la Comisión de la Verdad, ha venido haciendo un trabajo pues muy importante. ¿Cuál fue el aporte de Petro? Que era lo mínimo, no poner a alguien negacionista, digamos, a la cabeza de esas instituciones como hizo el gobierno pasado, ¿no? Que puso a Darío Acevedo, que Darío Acevedo directamente dice que el conflicto armado en Colombia no existe. Es un absurdo. Sí. Como negar el cambio climático. Sí, llevamos muchos años formado. Entonces, el lado de las víctimas ha avanzado, pero no por algo del gobierno, o sea, sino directamente porque en términos de economía ilegal y sustitución de cultivos, hay un avance que es dejar, digamos, de fumigar con glifosato, que fue como una iniciativa propia del gobierno, pero más allá de implementación digamos, de los programas de cooperación internacional, se ha metido más plata, pero los resultados son el mismo. Y eso en general es un problema que va a persistir por más mucha voluntad política que haya, porque es que la restitución de cultivos, y la conversión económica es muy complejo, porque los campesinos son uno con la tierra. Es decir, o sea, si tú tienes un cultivo que, por ejemplo, te florece cada 2 semanas, pues tú te acostumbras a gastar cada 2 semanas. Y entonces tienes un ritmo de vida y, digamos, un ciclo circadiano muy conectado al cultivo que tienes. Pero, por ejemplo, si tienes, no sé, un cultivo que te demora 6 meses en dar, tú tienes un ritmo de vida diferente. Entonces, el problema con la sustitución de cultivos es que la economía de la coca, de la amapola y de la marihuana genera unos ritmos de vida en la población que no pueden ser sustituidos, digamos, con cualquier otro cultivo, porque es como, literalmente,
sustituir tus cultivos es cambiar de vida, es cambiar tus ciclos vitales, porque pues el campesino se conecta, digamos, sus ciclos circadianos con la tierra, y eso es un problema que no necesariamente hay que irse hasta el Cauca, hasta el Catatumbo para ver, sino por ejemplo pasa ahorita acá en el Sumapaz con la sustitución de cultivos con campesinos que tienen papa, que ellos necesitan es no una sustitución de cultivos, sino una reconversión económica, porque la papa seca la tierra, entonces ellos necesitan más bien ser reconvertidos a actividades de protección del páramo, y no se puede por eso, porque es algo muy arraigado con sus estilos de vida. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues meterle plata, pero pues eso ha sido plata que no... También todavía hay muchos lugares que están abandonados y olvidados por el Estado, no hay carreteras, no hay vías, no hay cómo comercializar los productos. Exacto, y tampoco pues hay inversión, y no hay inversión es precisamente porque llega el gobierno de Gustavo Petro, pues bueno, hay un efecto rebote por todo, digamos, la emisión monetaria que se hace globalmente durante la pandemia, entonces hay inflación, y a la inflación le sumamos, pues bueno, la subida de precios del petróleo, del gas y de los abonos que se da por la guerra en Ucrania. Entonces pues tenemos es un gobierno que llega más bien desendeudado, ¿sí? Con vigencias futuras comprometidas del gobierno Duque y que tiene muy poca capacidad de maniobra pues para poder realmente invertir, ¿no? Entonces, y pues a eso hay que sumarle la devaluación del peso, que no ha variado mucho desde que asumió el gobierno Petro, pero igual no ha mejorado, y más bien ha desmejorado por 300, 400 pesos, pero pues multiplícalo por millones y millones de pesos, ¿no? Y pues eso reduce entonces realmente la capacidad de, digamos, de ejecutar del Estado, ¿no? Julia, como para cerrar porque nos acaba el tiempo. Falta tierras. Reincorporación, perfil de conflicto, implementación. Implementación lo mismo. Hay unos avances diciendo el ministro de Interior se tiene que poner la implementación del acuerdo de paz en sus prioridades, el gobierno tiene que finalizar con un 60% del acuerdo implementado, pero pues lo mismo, de sumo, ¿no? Una anécdota que ministros que han salido del gabinete han contado, y es que se enteran de la política pública a través de discursos de televisión o a través de Twitter del presidente, que no hay unas instrucciones claras. No va a haber unas instrucciones claras y pues coger, digamos, de sorpresa a los ministros, digamos, lo que hay que hacer, pues lleva a que pues, en la práctica no haya nada. Y es lo que hay, o sea, el ministro le podrán decir, listo, tenga como prioridad la implementación, pero en la práctica es nada. Listo. ¿No? Y falta tierras. Tierras. Sobre tierras sí se ha avanzado este año, y se ha avanzado no en algo como circunstancial como puede ser la sustitución, que se metió más plata, sino se avanzó en la aprobación de la jurisdicción agraria. Porque eso es importante. Si recuerdas, yo te dije que pues, las causas estructurales del conflicto es, pues, bueno, el no acceso, digamos, a la democracia y a los puestos de poder, ¿cierto? Y pues eso en un contexto de violencia, y además pues el no acceso a tierras, ¿no? Entonces, si tú quieres solucionar de raíz el conflicto, tú tienes que tener una reforma agraria. Pero en Colombia, además, pues hay mucho conflicto agrario. Y lo que pasa es que en la jurisdicción actual todos los conflictos agrarios eran tratados como pues, si fueran problemas de herencia. Es decir, tú no puedes tratar como un problema de herencia el hecho de que a ti te despojaron la tierra, ¿cierto? Te masacraron a toda tu familia, tú te salvaste de milagro, fuiste desplazado, y cuando volviste te diste cuenta que alguien había regalado una notaría para reelegirse, y pues que ahora ese notario legalizó esa tierra despojada y ahora esos dueños de un empresario. Y ese empresario dice, no, pues es que yo compré de buena fe mi tierra, ¿cierto? Y pues yo no le voy a devolver su tierra. ¿No? Que curiosamente es un empresario minero y que curiosamente por esa región se desaparecen sindicalistas mineros. Pero pues bueno, eso no se puede tratar en la jurisdicción normal, porque eso no es un problema normal. Entonces, dentro del acuerdo de paz se piensa, tenemos que crear una jurisdicción agraria. Entonces, crear la ley estatutaria en tipo abril, pero pues decía, bueno, una ley estatutaria es igual a nada para mí. O sea, está la ley, está la voluntad, se puede, digamos, reclamar en algún momento, pero si no hay una ley ordinaria, si no hay presupuestos para eso, pues tú no vas a poder ejecutar eso. Ahorita en diciembre se aprobó la ley ordinaria, es decir, pues dices, bueno, hay una ABC de cómo se va a aplicar esa ley estatutaria. Ahora, pues bueno, falta el presupuesto y pues bueno, como vimos el gobierno no tiene plata, entonces hay un avance grande, pero pues igual, saber no creer. William, muchas gracias. Gracias por tu opinión, tu punto de vista. Opinión informada. Gracias. Quiero regalarte este producto. Son papas sembradas por campesinos colombianos que son comercializadas por Firmante de Paz. Entonces, quiero darte este detalle.
Muchas gracias. Y son papitas artesanales. Creo. Papitas artesanales, sí señor. Gracias por estar aquí, Julián. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.